presentar el libro La patria también es mujer me obliga a hacer una aclaración que para muchos resulta risueña, pero para mí me resulta muy honrosa, que hace muchos años un grupo de mujeres quería hacer una organización jurídica, una fundación, para darle cobertura jurídica a sus actividades culturales y en especial cinematográficas. Entonces se juntó María Elizabeth, que vivía en ese momento, Mariana Walsh, Sara Facio, Lita Stanti, Marta Musni, Mana María Marta Bianchi, ¿quién más? Bueno, Gabriela Mazú, del Instituto Goethe, y resolvieron hacer la Fundación de la Mujer y el Cine, y andaban buscando una abogada que se ocupara de temas de cine, y no había abogada que se ocupara de temas de cine, porque muy poca gente se ocupaba jurídicamente de temas de cine. Entonces, Lita Stanti dice, bueno, yo voy a invitar a mi abogado y amigo Rafa a que nos ayude. Y yo me presenté ante, como digo, ese mujererío tan impactante, y María Luisa, que presidía, fue la primera presidenta, me dice, mirá, dice acá, vamos a hacer la Fundación de la Mujer y el Cine, pero tenemos como principio que todos los que participan acá, de alguna manera, tienen que ser mujeres. Entonces vamos a aceptar que vos nos ayudes si vos previamente aceptás ser mujer honoraria. Te nombramos mujer honoraria. Y yo acepté gustoso el cargo de mujer, y sobre todo por ese perfil de personas. Entonces me siento y he sido nombrada por la Fundación de la Mujer y el Cine. Tanto así que hace un año se hizo el 20 aniversario de la Fundación de la Mujer y el Cine, o 15 aniversario, hicieron un documental, un video, que se presentó en el Malva, en el que hablan todas las socias fundadoras, entre ellas yo, porque la mujer, así que me siento muy cómodo en este papel de mujer honoraria, presentando un libro que se llama La patria también es mujer, y en el cual aparecen relatados por historietas. La historieta tiene en nuestro país una larga historia de vinculaciones con las luchas. Ustedes saben, Oesterheld con el Eternauta, lo que significó su historieta, la metáfora de su historieta, de la lucha por la emancipación, contra el imperialismo, la lucha política, y bueno, el trágico destino de Oesterheld, vinculan a la historieta como una de las artes más poderosas, más intensas, más ricas. Y yo cuando veía los dibujos estos y leía, me acordaba del Eternauta. Quizás, para no aburrirlo mucho, una reflexión que me parece que es tanto la lucha, tanto el camino que debe recorrer la mujer para ubicarse en el lugar protagónico que tiene, que debe tener e intensificar. Yo me permito señalar, no se nos ofenda a nadie, que ya decir la patria también es mujer, la patria es mujer. Decir también parecería como que ya la patria es femenina, la patria es mujer. Quizás los hombres también somos la patria, ¿no? Podríamos decir, con una visión más ecuánime del tema. Pero bueno, lo entiendo porque esto es un hito en un camino, en un avanzar, en un posicionarse. Y bueno, ahí vamos a estar, las mujeres de verdad y las mujeres honorarias, vamos a estar todas juntas. En verdad, cuando nosotros leemos historia, cuando nosotros estudiamos historia, a veces tenemos la sensación de que la historia es una cosa que se cuenta como algo que ya sucedió, como algo que está muerto, como algo que no se toca, como algo que no se discute. Y en verdad la historia es un camino que fueron recorriendo hombres y mujeres, que tiene distintos, como dice este prólogo, distintos, no solo pasos en el camino, sino distintos problemas en ese camino, luchas de intereses, disputas. La historia son versiones también, la historia se cuenta en esas versiones. Y la historia, nosotros sentimos que es una historia que cuando miramos hacia atrás, si la vemos en sus conflictos, en sus disputas, la vemos también como una historia viva
y como una historia parecida a lo que hacemos todos los días cuando en nuestra realidad cotidiana discutimos y llevamos adelante distintas acciones que tienen que ver con la reivindicación, con la lucha, con el lugar de nuestra nación, con el lugar de Latinoamérica. Entonces la historia es también fundamentalmente la política que fue quedando atrás y que necesitamos nosotros recuperar para en nuestro cotidiano seguir avanzando. Cuando estos materiales, ¿no? Cuando la historia se cuenta de esta manera, se cuenta con historias recuperadas que han sido silenciadas, cuando se cuenta desde otro lugar, desde otra perspectiva, que no es la de la historia tradicional, la sentimos viva y sentimos que esa historia nos dice un montón de cosas respecto de cómo podemos caminar nuestro presente. Por eso, este material es muy valioso, como muchas otras cosas que se han ido haciendo, que ha ido haciendo este colectivo Juana Zurduy, como lo fue el libro anterior, el libro sobre la trata. ¿Por qué? Porque este material, y particularmente este material que tiene palabras y que también tiene historietas, que tiene dibujo, este material es un material fundamentalmente pedagógico. Allá hace un tiempo, y siguen resonando esas palabras, Paulo Freire decía que la educación popular aporta a los movimientos de liberación, aporta a los movimientos populares, y que en verdad la educación popular hacía más pedagógica la política y hacía más pedagógica la política y hacía la política más pedagógica. Sin duda que este material es un material que nos ayuda a pensar en nuestro accionar cotidiano como militantes, para poder hacer más pedagógica esa política, para poder trabajar en un montón de lugares con un montón de mujeres y con un montón de hombres, para que podamos ir transformando una perspectiva de mirada de la historia y sin duda no solamente tener el valor de que en estas décadas, en estas últimas décadas, las mujeres hemos ido avanzando mucho en nuestros derechos, sino también tener la mirada hacia adelante respecto de todo lo que queda por construir. El porqué del libro, ¿no? Y el porqué de pensar un formato distinto a contar una historia invisibilizada. A nosotras nos importaba poder poner de relieve qué hicimos las mujeres en todos los años de historia que están escritos donde aparecen los hombres. Porque si uno, como decía Laura, mira los libros de historia, pareciera ser que la historia la escribieron los varones y en líneas generales siempre hubo uno maravilloso y brillante y muchos que los acompañaron siguiendo los medios como bobos, ¿no? Esa es una forma de ver la historia y entonces de ver la realidad con la que nosotras discutimos. Nosotras pensábamos cuando imaginábamos el libro que si nosotras hoy participamos en la vida social y política de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestra comuna, de nuestro barrio, había muchas otras que en los distintos momentos históricos de nuestro país también lo habían hecho. No había nada que nos dijera que eso no había sido así. Y también pensábamos que si nosotras teníamos referentes públicos y personalidades, pero también construíamos procesos colectivos, eso también había sucedido antes, tampoco había nada que nos indicara que eso no había sido así. Entonces desde ahí empezamos a pensar cómo recorrer el libro. Desde ahí empezamos a pensar que necesitábamos una introducción de cada capítulo, algo que por esto mismo que decía Cristian, ¿no? De cómo apropiarnos de la historieta y de lo que por ahí nos resulta más difícil, que podíamos construir que nos introdujera en el tema, que podíamos buscar a alguien que nos pudiera dar como una síntesis pequeña sobre eso, y como sí, de la mano de los y las historietistas que nos acompañan en el libro, poder construir o a través de un personaje o a través de un personaje colectivo, como se aborda por ahí el tema de las piqueteras, por ejemplo,
este proceso de la historia. Nos parecía importante trabajar sobre este tema porque nos parece importante a nosotras encontrar un anclaje en la historia. Nos parece importante pensar que cuando miramos para atrás y buscamos qué otras nos precedieron en las luchas por nuestros derechos, pero en la lucha por la emancipación de nuestro pueblo, ¿quiénes más lo hicieron antes que nosotras? Si no, parece que la historia, la participación de las mujeres en la historia siempre empieza hace poquito, ¿no? Y la verdad es que no. Y poder encontrarnos para atrás, no solo en las madres y en las abuelas de Plaza de Mayo y en quienes resistieron en los 60 y en los 70, sino también en las mujeres que se incorporaron masivamente a la política en el peronismo y las primeras feministas a principios del siglo XX y quienes resistieron la conquista española y quienes fueron protagonistas de la Revolución de Mayo, también eran nuestras madres y nuestras abuelas y nuestras bisabuelas y nuestras tatarabuelas en esta historia política. Era importante para nosotras encontrar ese recorrido y ese anclaje porque era la manera de sentirnos en parte de un camino, en parte, como dice el prólogo, de una historia a la que todavía le falta mucho por escribir.